Dios le bendiga en esta mañana, hermanos, y que la paz de Dios sea con ustedes. Amén. Qué gozo, con razón decía el salmista, yo me alegré con los que me decían. Con los que me decían, vamos al fútbol, vamos a shopping, vamos de compras. A la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con ellos. Y en esta mañana todos venimos sonrientes, ¿verdad? Asómase al que está a su lado a ver si está sonriendo. ¿Por qué venimos sonrientes? Nehemías se lo podría explicar mejor. Él sabía que no podía estar triste delante del rey. Él lo sabía, en la ley. Y cuando Nehemías se presentó con cara desencajada, el rey enseguida lo notó. Nehemías, ¿por qué está tu rostro triste? Sabe, Dios denota exactamente cómo está tu corazón en esta mañana. Podemos sonreír por fuera, pero por dentro, ¿cómo estamos? Él te conoce, Él sabe lo que hay en tu interior, cómo vienes. Pero alégrate, Dios tiene una palabra para tu vida en esta mañana. Y Dios quiere tener algo poderoso para tu vida. Gracias a Dios por los pastores que nos visitan en esta ocasión. Ellos van de paso, pero sé que van a una fiesta también. Qué lindo. Y yo meditando en estas palabras, yo había yo pensado en esto. Porque si la vida en Dios es llena de gozo, llena de la presencia de Dios, porque debemos de sonreír siempre, pero nuestra vida, nuestra caminata del creyente, muy a menudo está llena de sinsabores. ¿Cuántos saben eso? Yo me pregunto, ¿por qué el Señor no preparó un camino para tu vida y para la mía? Bien lindo, un camino lleno de rosas. Hubiera sido lindo, ¿no? Los pastores saben de lo que hablo. Y hay predicaciones que a veces así se pueden discernir y dicen, no, todo es precioso, tú eres triunfador, tú eres un hijo del Dios. Y es cierto, somos hijos del Dios, pero ¿dónde está ese camino lleno de rosas, lleno de alegría y gozo siempre, siempre triunfantes, y nos declaramos que somos victoriosos siempre? Pero confundimos la victoria, pensamos que la victoria siempre es ganar. Y hay situaciones donde a veces aparentemente estamos perdiendo, pero el Señor no cambia. Él dice, aún así estás ganando. ¿Cómo es posible? Eso no lo puedo entender acá. Un pueblo de Dios, y hay un pueblo de Dios, el cual se llama Israel, hasta el día de hoy. Es un fiel testimonio de la palabra y soporte de la verdad. Nadie puede negar que Israel está allí en Medio Oriente. Y lo que le sucedió a Israel es exactamente lo que nos pasa a nosotros. Y Dios dejó esa historia grabada para enseñanza nuestra. Ahí en Juan capítulo 16, verso 33, la escritura dice que Jesús estaba hablando de esta manera. Todas estas cosas que yo les he hablado, dice Jesús, yo se las he hablado para que en mí tengan paz. ¿Por qué necesitamos tener paz? ¿Por qué Jesús habría dicho que necesitamos tener paz? Porque vienen tiempos de guerra. Porque hay tiempos de aflicción. Todo ser humano tiene aflicción. Últimamente me quedé sorprendido de una estadística. Estaban hablando de comercio y resulta que una de las líneas más importantes de producción que se han proliferado y se han multiplicado es la farmacéutica. Y dentro de la farmacéutica hay un renglón en particular que ha sobresalido.
es la fábrica de pastillas antidepresivas. Y se preguntaba, bueno, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Por qué las pastillas antidepresivas están tomando un auge? Eso les indica algo, es un indicador de que la sociedad mundial está metida en una situación de desasosiego, de preocupación, de ansiedades. Y el asunto es que como el creyente no escapa a esto, como cristianos no escapamos a esto, pero tenemos una ventaja a la cual Dios quiere que nos tomemos. Estas cosas yo les he hablado para que ustedes tengan la paz. En el mundo vas a tener ¿qué? Aflicciones. ¿A quién le gusta tener aflicciones? Nadie, ¿verdad? No vi ninguna mano levantada. Una por ahí se levantó, bueno, Dios le bendiga. Pero no se preocupe, si usted no levantó la mano, de todas maneras le vendrán aflicciones. Y algunos ya han pasado por las aflicciones, y quizás esta mañana alguien venga con una aflicción en su alma. Estas cosas yo les he hablado para que tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido a este mundo, dice el Señor. Yo he vencido a este mundo. Y hablando acerca del pueblo de Israel, quiero que veamos algo. Dice ahí en 2 Timoteo 3:16 que toda escritura es inspirada por Dios, pero también es útil para enseñarnos. Dios quiere enseñarnos en esta mañana cuáles son las circunstancias que estamos pasando y cómo Dios nos abre puertas para salir de ellos. Es útil para redarguir, corregir, instruir en justicia. Toda palabra. Cuando habla de toda palabra, está hablando de la Escritura. Así es que debemos tomar en cuenta estos detalles. Y en Primera de Corintios, capítulo 10, verso 1, dice el apóstol Pablo: no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y el verso 2 dice: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Cuántos aquí todavía no han sido bautizados? No levante su mano. Pero el bautismo es algo importante. Es algo importante. El apóstol Pablo dice que el pueblo de Dios, antes de la venida de Cristo, pasó por una experiencia similar. Fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Se acuerdan de la nube? La nube iba la presencia de Dios con ellos. El mar que tuvieron que atravesar por poder de Dios. Pablo dice que este hecho significó un bautizo para ese pueblo. Y una de las circunstancias que a menudo pasamos es esto que sucedió a Israel. ¿Qué pasó en ese día? ¿Qué pasó en ese momento cuando el mar fue abierto? ¿Qué significaba el mar? Conforme a las Escrituras, el mar es la frontera entre Canaán, la tierra de Dios, y Egipto. Aunque actualmente esa área está ocupada por gentiles, en el tiempo de la restauración el Señor volverá a correr las fronteras de Israel hasta ese punto. Pero es claro que cuando ellos pasaban esa frontera, sucedió algo importante. Antes de pasar esa frontera en territorio de Egipto, ellos estaban a merced del enemigo, alcanzables por Faraón. Egipto los afligía, pero cuando ellos pasaron el mar, ellos quedaron libertados de la esclavitud de Egipto y de Faraón. Llegaron a tierra de Canaán, del otro lado. Es ahí donde
hacen una gran fiesta y una gran celebración. Noten bien que el esclavo no puede celebrar ni cantar. Pero cuando pasaron la frontera del mar, ellos pudieron danzar, cantar y adorar a su Dios. Eso es el bautismo. Hay muchos creyentes, creen en el Señor, son salvos, pero todavía están en el territorio de Faraón. No se han bautizado. No sé a quién está hablando el Señor en esta mañana. Pero cuando te decidas a bajar a las aguas, a testificarle al Señor, a hacer lo que el pueblo de Dios hizo, fueron bautizados en la nube y en el mar. La nube es la presencia de Dios. En el mar es el bautismo. Cuando fueron libertados. Cuando alguien que no, un creyente que no ha sido bautizado, todavía ya son salvos, pero tienen demasiados problemas. Todos tenemos problemas, pero sus problemas son más agudos, más destructivos, porque todavía están bajo el territorio y el alcance de Faraón. Así que el verso 12, 10:12. El verso 11, un versículo antes. Y todas estas cosas, no vamos a hablar, la vida del pueblo de Israel está llena de ejemplos que conforme a Corintios dice que son para nuestra enseñanza. Y dice, estas cosas les acontecieron, ¿como qué? Como ejemplo. ¿Qué es un ejemplo? Algo para aprender, algo para adelantarnos, algo para avanzar. Así que le sucedieron como ejemplo para nosotros y están escritas para amonestarnos a quienes hemos alcanzado ¿qué? Los fines de los siglos. ¿Cuántos han alcanzado los fines de los siglos? ¿Cuántos son del siglo pasado? Una persona me dijo, oiga, usted es del siglo pasado. Ay, me hizo sentir como dinosaurio. Todos los que nacieron antes del 2000 somos del siglo pasado. ¿Cuántos del siglo pasado son aquí? Digo varios, ¿no? Aquí los pastores no quisieron levantar la mano. Otros dicen una palabra muy bonita, dice, nosotros somos millennial. ¿Quién sabe qué significa eso? Pero los que han alcanzado los fines de los siglos, para nosotros es este mensaje. Lo que está escrito acerca del pueblo de Israel es exactamente para nuestra enseñanza, para nuestro ejemplo, para que aprendamos. Dice alguien el que no oye consejos, ¿qué? Bueno, algunos dicen, yo no quiero, mejor no oigo el consejo. No quiero llegar a viejo. Bueno, estos ejemplos entonces están escritos para mi enseñanza, para nuestra enseñanza, para que aprendamos. Hay mucho que hablar del pueblo de Israel, pero me voy a concentrar acerca de esto. Israel tuvo 10 pruebas en el desierto. Cuando Dios sacó a ese pueblo, lo sacó para libertarlos, para salvarlos. Pero luego es exactamente lo que nos pasa a nosotros. Hemos conocido al Señor, Él nos ha salvado. Dios levantó un libertador llamado Moisés para ese tiempo. Para este tiempo Dios levantó a un libertador, a nuestro libertador, Jesucristo. Y lo que sucedió con Israel pasa con nosotros. Al día siguiente, cuando llegaron a Canaán, no llegaron a la meta. Después que el mar se abrió, ellos llegaron a Canaán, pero no era la meta el otro lado del mar. Era apenas el principio de una caminata. Cuando venimos al Señor, llenos de gozo, de la presencia, el fuego de su Espíritu está en nosotros. Y espero que ese fuego no se haya apagado todavía. Está encendido. Y si se está apagando, métale leña. Y si está lleno de pabilo,
córtelo para que la flama pueda emerger con más luz. Al otro día, entonces, lleno de gozo, pero no era la meta. Cuando cristianos, cuando venimos a Cristo, al siguiente día, la semana siguiente, queremos, amamos a todo mundo, el Espíritu de Dios ha reposado en nosotros, vemos a todos lindos, la esposa ve al esposo bien lindo, las mujeres dijeron amén, no dijeron amén. Y los esposos ven a la esposa como la princesa. Amén. Amén. Porque el Espíritu de Dios está. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? El gozo del Espíritu de Dios cuando llega a tu vida. ¿Cuántos saben esto? Empiezas a amar hasta tu suegra. Amén. Eso es lindo, ¿no? El poder de Dios. Pero, ¿y qué pasa después? Pasa el tiempo porque no hemos entendido la caminata en Cristo. No hemos entendido que caminar en el Señor es eso, una caminata. Pensamos que somos salvos y ya la hicimos. No es todo. Apenas comienza tu caminata. Y de la promesa de salvación al cumplimiento de las promesas hay un largo trecho. Israel lo sabía muy bien, aunque de momento no lo sabían. Ellos no sabían que iban a estar 40 años en el desierto. Tú y yo no sabemos cuánto tiempo después de conocer al Señor vamos a estar aquí en esta tierra. Qué lindo sería que nos convertimos hoy y mañana nos vamos con el Señor. ¿Quién quiere eso? No vi muchas manos levantadas. Si no hubiera ningún propósito en un hijo salvo, pues el Señor salvo hoy y mañana muerto. No hay ningún propósito más que salvación. Pero vemos que Dios tiene un propósito en cada una de nuestras vidas una vez que le hemos conocido al Señor. Hay un propósito. El profeta Elías lo sabía muy bien. Él se sintió depresionado. Se fue a una cueva, se metió en una cueva. Él decía, ya hasta aquí llegó mi final. Quizá alguna vez tú has pasado por un tiempo donde piensas que ya es tu final. Pero vino la voz divina y le dijo, ¿qué haces aquí? Porque el largo camino te espera. Dile que está a tu lado, largo camino te espera en Dios. En el Señor te espera un largo camino. Alguien dice, pero yo tengo 70, 80 años, te espera un largo camino. Una ancianita me decía, ay hermano, yo sé que Cristo viene pronto, pero yo no lo voy a ver. Le digo, no hermano, usted lo va a ver. Y usted lo va a ver en primera fila. Dice, pero yo no voy a estar aquí ya. No, porque vas a estar con el Señor. ¿No dice la Escritura? En Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses, ¿no dice que a la final trompeta, los muertos en Cristo, ¿qué? ¿Resucitarán después? Primero, como dicen los jóvenes, vas a estar en línea de fila de VIP. En la presencia del Señor. Estarás mirándole. Los que más asegurados tienen de ver la venida del Señor son los que parten con el Señor. Amén. Conforme la palabra. Así que una larga caminata les esperaba. Tú y yo no sabemos qué caminata, pero quiero limitarme. No vamos a poder ver todo. Quiero limitarme solamente a ver algunos aspectos. Porque las pruebas siempre vienen a nuestras vidas. Las pruebas no son situaciones por las cuales Dios nos quiere hacer la vida pesada. Tienen un propósito también. Por las pruebas maduramos, por las pruebas avanzamos, por las pruebas aprendemos, por las pruebas se conforma nuestro carácter en Cristo.
por las pruebas podemos consolar a otros a través de las pruebas. El Señor llamó a aquel varón, a aquel siervo, y le dijo a Pedro, Pedro, han pedido tu alma para zarandearte como a trigo. Los hermanos del norte saben quizás sepan cómo se zarandea el trigo para desgranarlo. Bueno, ahora hay maquinarias nuevas, ¿verdad? Pero en aquel tiempo era tomar el manojo y azotarlos contra las piedras hasta que cayeran todos los granos. A eso se refería la Escritura. Pedro, han pedido tu alma para zarandearte y golpearte, majarte, dicen en Chiapas, ¿no? Como a trigo. ¿A cuánto les gusta hacer así? Pasar por ese tiempo. Creo que a nadie, nuestra carne no nos gusta. Pero había un propósito en la vida de Pedro. Y ha habido un propósito en la vida de cada uno de nosotros, que hemos sido zarandeados como trigo. Dios ha tenido un propósito. El éxito está en discernir cuál es el propósito de Dios para tu vida y saber que Dios está detrás de todo esto. Y luego agrega la palabra de Dios. Le fue dicho a Pedro, dice, y una vez que hayas pasado por este problema, entonces tú vas a regresar con tus hermanos para consolarlos. Quien ha pasado por tiempos difíciles puede consolar a otros y decirle, hermano, tú estás pasando por un tiempo del cual ya el Señor me metió, pero yo te aseguro, y aquí viene la palabra de fe, aquí viene la palabra de aliento, pero yo te aseguro que así como Dios me protegió, me levantó, me guardó y me dio nuevas fuerzas, así va a ser contigo. Eso es lo que le pedía el Señor a Pedro. Cuando hayas pasado, regresa y consuela a tus hermanos, confírmalos, atiéndelos, ámalos, muéstrales misericordia, como yo tuve misericordia contigo. Hay una promesa también. El Señor le dijo a Pedro, yo he orado para que tu fe no falte. No falte, no va a faltar la fe en ti. Así que hay circunstancias difíciles en nuestras vidas. Solamente voy a ver, las pruebas entonces tienen un propósito. Las pruebas de parte de Dios tienen un avance. Dice la Escritura que el oro más refinado, el oro más puro, que es el oro más caro, de alto valor, de más valor, ¿cómo llega a tener ese valor tan alto? ¿Alguien sabe cómo llega a tener ese valor tan alto, el oro refinado? Pasándola a través del fuego. No hay de otra. Pasándola a través del fuego. ¿Qué hace el fuego? Quitar la escoria. Yo estuve trabajando en una empresa donde había un horno. Ahí fundíamos metales. Eran metales que venían en greña. Y cuando lo metíamos allí, altísimas temperaturas, el operador tenía que sacar toda la escoria que salía a flote. Y yo le decía, súmele, métele 1500 grados. Tenía 1000, ahora pone 1500. Más escoria. Ya no tiene, pone 2000 grados. 2000 grados. Más escoria. Hasta 2500. A 2500 ya no había escoria. Me decía, ¿ya no hay escoria? Bueno, entonces el metal está puro. Nuestras vidas así son. Alcanzará delante de Dios y delante de los hombres el valor más alto, más grado, cuando hayamos pasado por tiempos de fuego, por el horno. A veces queremos que Dios, sí Señor, méteme al horno, pero que sea el de microondas, 3 minutos, 1 minuto. Ya. Hoy queremos que las cosas pasen rápido. Pero el Señor no usa microondas. El Señor todavía usa horno de leña. Esos que duran a veces mucho tiempo. Pero hay un propósito. Dios está formando nuestro carácter. ¿Qué carácter? El carácter de Jesucristo. Es el propósito. Dios quiere que sus hijos tengan el carácter del Cordero. Y algunas pruebas que quizá
que yo sé que va a hacer algo en nuestras vidas, quiero ver en esta mañana. La primera prueba, le digo que hay 10 pruebas, al menos, en el pueblo, pero no hay tiempo para ver todo. La primera prueba es el olvido. El olvido. Somos muy fáciles de olvidar cuando el Señor nos sacó de donde estábamos. Ese día tan glorioso y poderoso. Y a veces se nos olvida. Dios ha hecho milagros en varias vidas de aquí. Yo lo sé. Pero a veces se nos olvida. ¿Alguna vez has estado en una dificultad y no sabías de dónde venía la provisión, pero de repente vino la provisión y viste la mano de Dios? Pero con el tiempo se nos olvida. En aquellos 10 leprosos, Jesús sanó a 10 leprosos. A 9 se les olvidó hasta darle las gracias. Solo uno, que ni siquiera era judío, regresó. ¿Qué hay en nosotros que nos hace olvidar cuán poderoso es nuestro Dios al cual servimos? Cuán poderoso es al cual servimos. En Éxodo capítulo, el Salmo 106, versos 7 y 8 y 9. Salmo 106, versos 7, 8 y 9. Verso 7. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias. Oh, Dios quiere que vivamos una vida en Cristo. ¿Cuántos saben que el justo por la fe vivirá? ¿Saben? Pero eso implica algo. Dice, por fe vivirá. ¿Qué significa eso? Significa que todos los días, cuando dormimos por fe. Por fe estoy en tus manos, Señor. Y sé que estando en tus manos estoy en el mejor lugar. Por fe duermo. Por fe amanece. Por fe me levanto en la mañana. Por fe me empiezo a mover. Por fe empiezo el día de actividades. Por fe termino el día. Todo lo que hagamos es por fe. Y la fe en Dios. Eso es el poder de Dios. Así que, y cuando entendemos eso, debiéramos de estar conscientes de que el Señor está siempre a nuestro lado. Siempre. Nos falta el aspecto de ser conscientes que Dios está a nuestro lado. Voy manejando en la carretera, sé que Dios va conmigo. Estoy en el trabajo, en la fábrica, en donde sea, en la escuela, Dios está conmigo. Pero ¿qué pasa? Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. Tenemos que entender las maravillas de Dios. Nuestro ser, tu cuerpo, es una maravilla de Dios, para comenzar. ¿Cuántos saben eso? Gracias a Dios por los 80 millones de neuronas que se mueven aquí en nuestros cerebros. Amén. Y no se desconectan, están calibraditas. Cuando se empiezan a desconectar, ya nos empieza a traicionar Jaime. Ya saben quién es Jaime, ¿no? Jaimito. Una persona me hizo sonreír y me dice, no crees, dice, ya me tiene fastidiado Jaime, dice. Hay un tipo que me esconde todas las cosas. ¿A usted no le esconden las cosas? No. ¿Cómo que te esconden las cosas? Sí. ¿Y quién es Jaime? ¿Tu primo, tu hermano, tu hijo? No, dice Jaime. Es un mal que está pegando, dice, creo que se llama Alzheimer. Digo, no, se llama Alzheimer. Cuando esas neuronas se despegan, hermano, se separan porque están calibradas, empezamos a olvidar. Alguien ya se puso triste en esta mañana. No se preocupe, a todos se nos olvidan las cosas. No se acordarnos de la muchedumbre de tus misericordias. Dios quiere que nos acordemos constantemente de que Él está con nosotros. Sino que se rebelaron junto al mar rojo. Verso siguiente, 8. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio
su poder. Entonces, el olvido es algo que tenemos que tener muy presente. El olvido. Dios le estaba mostrando acerca de los milagros como Él había hecho, así habría de ser su caminata. ¿Sabe? El mundo está, sobre todo el mundo creyente, el mundo cristiano sabe, y el mundo no cristiano también lo sabe, que cada día estamos metiéndonos en un callejón, todo el mundo, en un callejón sin salida. Hay países que están huyendo de sus sistemas porque no hay de comer. Ustedes conocen aquí en América, este es Venezuela, es uno de ellos. Tengo por vecinos unos venezolanos que vinieron huyendo y están saliendo por miles, hacia Bogotá, hacia Brasil. Pero Él los salvó. Y algo que puedo ver aquí es que el olvido, cómo Dios nos ha provisto, la provisión que Dios nos ha dado, nunca se nos olvide. Yo estoy contigo. Estás pasando por un tiempo difícil. El Señor te dice, yo estoy contigo. Estás pasando por una tristeza. Anoche estuve en el hospital del CEMEDIS. Fui a ver a un amigo que está mal. Yo le dije, Dios está con ustedes. Dios está contigo. Y es una realidad. No es una idea, no es una filosofía. Es una realidad. Es una persona. El que está contigo es una persona. Y se llama Jesucristo. Amén. Amén. Así que el olvido, nunca olvides. Decía el salmista David, nunca olvides ninguno de esos beneficios. Nunca. Un corazón agradecido para con Dios es el corazón más propenso de recibir cada día las misericordias de Dios. Cada día la gracia de Dios. Y sabemos que la gracia fluye sobre esos corazones. Así que el olvido es una de las pruebas más difíciles a las cuales Dios quiere que no haya en nosotros. Al pueblo de Dios se le fue dicho, ya cuando habían terminado los 40 años de la caminata en Israel, al final el Señor los detuvo en un lugar y les dio una palabra. Les dijo, te acordarás todos estos años por la cual Jehová tu Dios te ha traído. Te vas a acordar. Te ha traído en aflicción, te ha traído en pruebas, te ha traído en necesidades. Te vas a acordar, dice. Y todo tenía un propósito, dice. El propósito era para saber qué hay en tu corazón, para saber si habrías de ser fiel, para saber si habrías de permanecer en el Señor. Y al final dice, para al final hacerte bien. ¿Cuál es el propósito? Hacerte bien. No nos gusta el tiempo de aflicción, no nos gusta el tiempo de prueba, pero si discernimos y entendemos que en Dios siempre hay un propósito, entonces, Señor, gracias. Una persona me dijo una vez, y se me quedó muy grabado, cuando pasemos por tiempos difíciles, ya no le preguntemos a Dios por qué. Mejor pregúntale, ¿para qué, Señor? ¿Cuál es el propósito? Y lléname de tu gracia para poder soportarlo. El apóstol Pablo experimentó esto. Él habla de un aguijón en sus carnes. La escritura no dice exactamente de qué se refería, pero no era algo agradable. Para que el apóstol Pablo se pudiera quejar de algo, tenía que ser algo muy difícil y muy insoportable. Dice, hay un aguijón en mi carne y 3 veces le he pedido al Señor que me sane. Y la respuesta ha sido la misma. La respuesta ha sido, Pablo, bástate, es suficiente con mi gracia, Señor. Así que la próxima vez que digamos, Señor, ayúdame, te va a decir, Señor, es suficiente con mi gracia. La gracia de Dios es importante. ¿Qué es la gracia?
Es el fluir del favor de Dios sobre nuestras vidas. Está fluyendo a favor de nosotros, a favor nuestro. Vas a buscar un trabajo, no tienes, y de repente metes una solicitud. Hay como 2,000, 5,000 solicitudes, pero Dios toma tu solicitud y la pone por delante. El soplo de Dios. El soplo de Dios. ¿Vas a pagar algo? Me acaba de suceder hace poco. Fui a pagar algo y en ese día que fui a pagar me hicieron una cuenta. Me digo, pero no me alcanza, mejor regreso pronto. Pasó un mes, 2 meses. Acabo de ir ahora en febrero, enero. Y me dijeron, digo, es que vine en tal día, en tal mes y me dijeron que voy a pagar esto. No, dice, usted no va a pagar eso, usted va a pagar la mitad de eso. El favor de Dios sopla sobre tu vida. El favor de Dios está soplando sobre tu vida. Así que necesitamos recordar. Todo este tiempo te acordarás entonces por dónde Jehová tu Dios te ha traído. Otra prueba, las necesidades. Olvido es uno, las necesidades. Las necesidades es algo tremendo. Hay en Éxodo capítulo 17, verso 1, 2 y 3. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés. Esa palabra altercó quiere decir que le hicieron meeting. ¿Les hicieron qué? Bloqueo de calles. Los amenazaron de huelga. Querían matar a Moisés, querían apedrearlo, juntamente con toda su familia, María, Aarón, querían destruirlos. Y le dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercan conmigo? ¿Por qué tientan a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró. Las necesidades nos llevan a murmurar contra todo, realmente contra Dios. Hay creyentes que y hay gente que se ha vuelto enemigos de Dios porque empiezan a murmurar. Y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? ¿Por qué nos hiciste subir? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró. Las necesidades nos llevan a murmurar. Quizá usted ha pasado un día como pasó Gedeón un día. Gedeón estaba en un lugar determinado. Toda su nación estaba sojuzgada. Toda su nación estaba en una circunstancia de muerte. Los enemigos habían rodeado la ciudad. Y vez en vez también, aunque se retiraban, regresaban. Justamente regresaban cuando ellos estaban por cosechar. Y venían y robaban sus cosechas, destruían sus sembradíos, robaban su ganado y los dejaban a ellos en la miseria. Vez tras vez sucedía esto. Así que en esta ocasión Gedeón sabía y el pueblo sabía que los enemigos estaban por llegar. Así que él puso a esconder un poco de alimento. La Escritura dice y da testimonio que Gedeón estaba recogiendo y escondiendo un poco de trigo porque quizás se pudiera salvar. Es entonces cuando la voz divina vino sobre él, Gedeón. Y cuando Dios se presenta delante de Gedeón, él escucha esta voz que dice, Gedeón, yo estoy contigo, estoy con mi pueblo. Y la respuesta de Gedeón es esta. Escuche bien, la respuesta de Gedeón. Señor, si tú estás conmigo, entonces ¿por qué estoy pasando y mi pueblo está pasando por este problema? Si tú estás conmigo, ¿por qué estoy arruinado? ¿Por qué mi nación está en ruinas? Si tú estás conmigo,
¿Por qué padecemos hambre, enfermedades? ¿Alguien ha pasado por ese tiempo? ¿Ha escuchado que Dios está con usted y de repente pasa por circunstancias difíciles y nace del corazón una pregunta y dice: Señor, si tú estás conmigo, ¿por qué estoy en ruina? Si tú estás conmigo, ¿por qué estoy pasando por tiempos de hambre? Si tú estás conmigo, ¿por qué estoy pasando tiempos de desesperación? Esa palabra nos queda a muchos, ¿no? Y la respuesta de Dios dice: aún así, yo estoy contigo. Si tú estás pasando por un tiempo difícil, Dios te dice: yo estoy contigo. No te veo, Señor, pero yo estoy contigo. No te palpo, no te oigo. El Señor te dice: yo estoy contigo. Estoy en enfermedad, yo estoy contigo. Estoy en desesperación, yo estoy contigo. Estoy en angustia, yo estoy contigo. El Señor no cambia. Una de las promesas más grandes que Dios tiene es que Él no cambia. Y su palabra es fiel y verdadera. Y siempre estará contigo en los momentos más difíciles. Mayormente en los momentos más difíciles estará contigo. No importa en qué situación estés pasando, el Señor dice: yo estoy contigo. Así que la sed habla de sequía. Estaba pasando por una sequía. Israel estaba en un lugar árido donde no hay agua. Pero la falta de agua nos habla de una aridez. Y la aridez nos habla de sequía. Y la sequía nos habla de falta de cosecha. Y por lo tanto de hambre, necesidades, angustias, temores. Pero, ¿por qué viene la sequía? ¿Por qué vienen tiempos de sequía? Estamos hablando de las pruebas que Israel pasó en el desierto. Y son las mismas pruebas que nosotros pasamos en la vida. Es el mismo llamamiento que tuvo Israel, el mismo llamamiento ustedes y yo tenemos. Fuimos sacados de Egipto, fuimos sacados del pecado para ser llevados a un lugar de la presencia de Dios. Israel fue sacado de Egipto para ser llevado a Canaán. Tú y yo hemos sido sacados de este mundo para ser llevados a la gloria de la presencia de Dios. No cuando muramos, desde ahora. Mucha gente dice: yo voy a heredar la eternidad. Digo, si tú tienes a Cristo, ya estás en la eternidad. ¿Cuántos saben eso? Pues dice la Escritura, Jesús dijo: el que cree en mí, que esté muerto, ¿qué? Vivirá, estará vivo. La presencia de Dios es así. Así que, ¿por qué viene la sequía? El Salmo 32, verso 4, nos dice que el pecado, 32, 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿De qué estaba hablando aquí el salmista? Del pecado. El pecado nos asedia, nos acecha. En 1 Juan capítulo 3, 1 Juan capítulo 3, verso 6. Dice: todo aquel que permanece en él no peca. Escucha bien eso. ¿Quiénes no pecan? Los que permanecen en él. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, permanecer en él implica haberle visto y haberle conocido. Haberle visto y haberle conocido. Cuando le hemos conocido, entonces le hemos visto. Y nuestra vida se vuelve estrecha con el Señor. Y quien vive una vida estrecha con Dios jamás será tocado por el pecado. Jamás. Pero el pecado sí nos lleva a lugares de sequedales, lugares de necesidades. Salmo 68, verso 6. Vemos que
otra de las causantes, de las causales, dicen los abogados, para pasar tiempos de necesidad, es esta, lo que dice el Salmo 68, verso 6, la rebelión. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad. ¿Quién quiere? ¿Pueden ver esa primera parte? Hace habitar en familia a los desamparados, saca los cautivos a prosperidad. Dios hace eso. Por eso el Señor dice, permanezcan en mí. De tal manera que cuando vengan las situaciones difíciles, yo los voy a sacar a prosperidad. Pero los rebeldes habitan ¿en qué? La tierra seca, ¿qué es? Falta de agua, necesidades. La rebelión es algo también que produce en nosotros una sequía. Y esa sequía puede ser espiritual, esa sequía puede ser emocional, y esa sequía puede ser de salud, esa sequía puede ser económica. Los rebeldes habitan en tierra seca. ¿Quién quiere habitar en tierra seca? Había un joven que se llamaba Mefiboset, uno de los hijos y nietos de Saúl. Y él vivía en un lugar después de su tragedia, después de su invalidez, se retiró a un lugar llamado Lodebar. Lodebar, traducido, significa tierra seca. Tierra donde no hay verdor, donde no hay cultivo. Es decir, un lugar de hambre, de sed, de necesidad. Él estaba lisiado. El pecado nos deja lisiados y nos lleva a tierra seca. Pero ¿qué dice el Evangelio? Dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra de Satanás. Si tú estás pasando por tierra seca, ese es el tiempo. El Señor va a cambiar tu sequedal en ríos, ríos de agua viva. Es el tiempo cuando Dios va a cambiar tus desiertos en vergeles. Una de las situaciones por el cual sabemos que es espiritual, sabemos el trasfondo, pero uno de los problemas que también ha causado que los palestinos estén peleando con Israel es porque siempre vieron esos terrenos como un desierto. Pero desde que Israel ocupó el lugar, desde 1948 para acá, ocupó los territorios actuales, los convirtió en vergeles. Ahora ven verdor por todos lados. Verde. Lo mejor de las cosechas de toda esa región se dan ahí, donde antes era desierto. Las mejores manzanas, los mejores naranjales, las mejores flores están cultivándose. Y esto es, usted lo puede meterse a internet y puede ver esos campos. No es cosa que yo se lo diga y quién sabe dónde pasó. Métase a internet, visite Israel, aunque sea por internet. Y va a ver esos vergeles. Antes que eran desiertos, nadie lo quería. Ahora se despertó la ambición porque bien que están produciendo. ¿Qué pasó? El pueblo de Dios llegó y Dios convirtió esos desiertos en vergeles. Cuando tú vengas al Señor y dejamos de ser rebeldes, venimos al Señor, nuestra tierra seca se convierte en un vergel. Nuestros desiertos cambian. La prosperidad de Dios viene a nuestra vida. Lo primero que Dios hace es llenar nuestro ser interior de su presencia. Lo primero que Dios restaura es nuestro ser interior, nuestra identidad. Y luego cambia todo lo demás. Amén. Amén. Gloria. También otro punto es cuando confiamos, uno de los causales de los desiertos, cuando confiamos más en el hombre que en Dios. Jeremías 17:5, vamos a leer el verso 5, 6, 7 y 8. 17:5 de Jeremías. Así ha dicho Jehová, maldito varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto. ¿Saben qué es la retama?
tenemos que explicar. Nosotros los predicadores tenemos que detenernos y decir que es una retama. Quizá usted y yo la conozcamos, pero la multitud no lo conoce. La retama, una de las formas de, una vez que ya había sido desgranado el trigo, o sea, era puro grano, pero ese grano tenía cáscara, ¿no? Cáscara. Habría que quitarle la cascarita. No había en ese tiempo pan integral como ahora. La cascarita era. Así que, ¿cómo vas a quitarle la cascarita a cada grano? ¿Con la mano? ¿Uno por uno? Millones de granos, ¿cómo vas a hacer eso? Entonces lo que hacían era esto, aprovecharan el flujo del aire, el aire natural que corría. Ponían algo abajo donde recogerlo. Tomaban palas y tomaban el grano y lo aventaban hacia arriba. Vámonos, hacia arriba. El viento hacía la separación. El viento se llevaba la cascarilla, la parte menuda, y el trigo caía, limpio. Eso que se llevó el viento se llama retama. La parte que en aquel tiempo desechaban. Ahora ya no se desecha, ahora se aprovecha. Pero la retama que se llevaba el viento será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Mire lo que está pasando. Dios quiere en esta mañana que tu desierto se convierta en vergel, que tu desierto cambie. Así que cuando confiamos en el hombre más que en Dios, cuando confiamos en el hombre más que en Dios, y hay millones de seres humanos que confiamos en, que a veces también nosotros confiamos más en nuestro brazo de poder que en Dios. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es el Dios Todopoderoso. Nuestra confianza es el Señor. Aquí hay muchos que tienen ejemplo de ellos. Yo sé que muchos han pasado por tiempos difíciles, pero confiaron en Dios. Y en su momento dado vino la respuesta de Dios, una provisión de Dios. De alguna manera Dios proveyó para nuestras vidas. Así que bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza está en el Señor. El verso 8, ¿sí? Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a corrientes echarán sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar su fruto. ¿Cuántos quieren ser como esos árboles plantados junto a arroyos de agua viva? Dice el Salmo 1, y serán como árboles plantados junto a arroyos de agua viva, que sus hojas nunca caen, y todo lo que hagan, prosperará. Prosperará. Entonces ese Dios, estamos hablando de las pruebas que Israel pasó, por la cual quizá tú y yo hemos pasado. Pero es el tiempo cuando diga, Señor, yo quiero ser como ese árbol plantado junto a las aguas y cuyas hojas nunca caen, sino que dará su fruto a su tiempo. Dará fruto a su tiempo. También sucede que llegamos en sequía cuando hay juicios sobre la tierra, sobre las naciones. Primera de Reyes 17:1. Cuando hay juicios sobre las naciones. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Es un tiempo. ¿Sabe que el mismo profeta fue llevado y le dijo al Señor: tú quédate aquí en este arroyito? Dios lo puso en un lugar. Así que cuando pases tiempo de sequía, cuando vengan tiempos de sequía en las naciones, el Señor te dirá: ponte en este lugar, yo te voy a proveer ahí. Ponte en ese lugar. Ahora, ¿cuántos saben que aún el arroyito
La escritura lo dice, el arroyo de Carib, donde el Señor puso a este profeta, también llegó el día que se secó. Alguien dice, bueno, es que no es que Dios me iba a proveer. Sí, pero por un tiempo nada más, porque Dios cuando te mueve es para llevarte de lo bueno a lo mejor. ¿Cuántos saben esto? Quizá el profeta Elías ha dicho, Señor, pero tú me dijiste que aquí me ibas a proveer y ahora ya me quitaste el agua. Tú me ibas a proveer aquí, Señor, y ya ni cuervo me mandas. Pero no, cuando Dios provee, provee. Y cuando Dios deja de proveer es porque Dios te va a mover hacia una provisión mayor. Quizá le he dicho, bueno, Elías, Dios me va a mandar hacia a un restaurante. No, le dijo, no. Ahora te voy a mandar con una mujer viuda y pobre. A veces a nosotros nos pasa lo mismo. Señor, a buen árbol me arrimas. ¿A dónde voy a dar? Me hubieras mandado con un hacendado, una hacendada, una mujer que tuviera posibilidades. Pero los caminos de Dios son incomprensibles. Por razón el Señor dice, el Dios de gloria no necesita que le entendamos, sino que le creamos. Basta con creerle. Solamente entenderle. No. ¿Cuándo? Nuestra mente es muy finita. Nuestra mente es muy pequeña para entender la grandiosidad, la gloria de la presencia de Dios, la sabiduría de Dios. Te voy a mandar con una viuda y esta pobre. Vienen tiempos, hermanos, gracias a Dios porque no han llegado todavía. Yo sé que aquí todos nosotros, al menos hoy desayunamos. Y sé que eso es bueno. Pero conforme vemos las escrituras, no porque lo desee uno, ni porque seamos aves de mal agüero, sino porque la presencia, la palabra de Dios nos inspira y nos dice, vienen tiempos de aflicción. Una hermana me decía hace tiempo, hermanos, ¿qué va a pasar cuando venga la gran tribulación? Le digo, no se preocupe. Pero vienen tiempos difíciles, la economía, la salud, la violencia. Los tiempos que vienen sí van a ser difíciles, pero pregunto, ¿para quién van a ser difíciles? Para el que cree en el Señor, no. Para los creyentes en el Dios vivo va a ser tiempos de gloria. Tiempos de gloria, aún hoy. Son tiempos de gloria para el que confía en el Dios vivo. Dios todavía tiene viudas, pobres. Dios todavía tiene cuervos. Ponte de pie en esta mañana. Dios todavía tiene su gracia extendida. Dios tiene todavía su brazo extendido. Dice el salmista, el brazo de Jehová no se ha acortado, ni su misericordia se ha terminado. Porque como son nuevas los días cada mañana, así también son nuevas misericordias. Y la gracia de Dios que vino por Jesucristo se extiende todavía en aquel que espera y confía en el Señor.